Cualquier imagen que no muestre su objetivo con entera claridad tiende a confundir al espectador. Esto es lo que se considera como una mala composición. Los elementos de la composición que se verán en el presente programa incluyen aspectos como la posición del sujeto en el cuadro. Este es un ejemplo de mala posición del sujeto dentro del cuadro. Vemos en este caso que hay espacio insuficiente sobre la cabeza del sujeto. Este es un ejemplo más de la posición errónea del sujeto. Ahora hay insuficiente espacio entre la barbilla de la niña y el margen inferior del cuadro. La dirección de la mirada es otro elemento importante de la composición. Si fallara la dirección de la mirada en una composición, se percibiría desequilibrio en la imagen. El ángulo de una toma es otro elemento de importancia en la composición, ya que al variar el ángulo, puede variar el mensaje que se desea transmitir. El espacio entre los sujetos es importante. El espacio entre ellos sería difícil establecer visualmente una relación. Una incorrecta dirección de la mirada puede asimismo producir un desbalance en la toma. Una toma donde el sujeto se ve totalmente de perfil también sería incorrecta. Para comprobarlo, basta con colocar al sujeto de 3/4 de perfil y verificar así que la toma resulta más armónica. Los elementos del fondo no deben interferir con la composición, pues causan malas impresiones, como este caso, donde parecería que la cabeza del sujeto se divide en dos partes verticales. Estos son algunos ejemplos de los elementos que el camarógrafo debe dominar para transmitir al espectador un mensaje claro, a través de una buena composición. Bienvenidos a este programa del telecurso Fundamentos Técnico-Artísticos para la operación de la cámara de video. Hasta ahora se ha explicado el plano, la posición de la cámara y el ángulo. En esta lección incorporaremos otro de los elementos del trabajo de cámara, la composición de la imagen en movimiento. Y ya que iniciaremos con este nuevo tema, sería conveniente establecer una definición, ¿no? ¿Qué es la composición? La composición estudia la forma de ubicar y distribuir plásticamente los objetos en el plano, de acuerdo con un objetivo o propósito previamente establecido. Pero recuerda que veremos la composición de la imagen en movimiento, por lo que no debe realizarse la composición de nuestras imágenes únicamente considerando las leyes de la composición estática, que fueron concebidas para producir una impresión de belleza precisamente estática. Claro, eso es lo que sucede con manifestaciones artísticas como la pintura o la fotografía fija, ¿no es cierto? Así es, y aunque se consideran algunos elementos de composición que fueron creados para la pintura, la composición de la imagen en movimiento está regida por sus propias leyes. Veamos. Entonces, el movimiento de la imagen hace necesario involucrar movimientos de composición diferentes a los de la imagen estática, ¿verdad? Por ejemplo, consideremos el movimiento en el plano. El cambio continuo de la composición, esto nos muestra una belleza dinámica. Y para todo esto, ¿no se debería tener un cierto don innato para la composición? Podría ser, pero si el camarógrafo no posee ese don ni conocimientos estéticos, puede adquirirlos y aprender a aplicarlos, los principios básicos de la composición, desarrollando una mejor comprensión de los elementos visuales y emocionales de la imagen en movimiento.
Ok. Pero ¿cómo podemos adquirirlo? Recuerda que para realizar una buena composición debemos ubicar correctamente los elementos dentro del plano. En la práctica existen tres métodos básicos de composición. Uno es por diseño, en donde se tiene entera libertad para componer una imagen. Por ejemplo, los dibujos animados o un pintor realizando un cuadro. Ocasionalmente lo realiza el camarógrafo. Otra es por disposición y se logra colocando deliberadamente los objetos ante la cámara para obtener resultados estéticos. Este tipo de composición la realizan el escenógrafo y el ambientador. Puede hacer sugerencias el camarógrafo. La última es por selección. Esta es la que utiliza principalmente el camarógrafo. En este método de composición, la cámara se coloca en una cierta posición, elegida de tal forma que el plano capte los objetos que realmente se encuentran en la escena, mostrándolos en forma efectiva. Se puede ajustar la composición de la imagen considerando lo visto en las tres lecciones anteriores, como es el ajuste del encuadre para incluir o excluir ciertas partes de la escena o modificar las posiciones de los objetos en el encuadre, el aumentar o disminuir la distancia focal del lente zoom, con lo cual se determinará la amplitud de la escena que va a aparecer en la imagen desde ese punto de vista. Al variar la distancia focal o modificar la distancia de la cámara, se podrá mantener un plano en el mismo tamaño, pero con un ajuste de sus proporciones. También es posible modificar la posición de la cámara hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás, e incluso lateralmente para destacar los objetos que están en el primer plano. Por último, se debe considerar la variación de la apertura del iris o diafragma como elemento que puede incidir en la composición. Los ejemplos que vimos al principio no mostraban armonía ni equilibrio. ¿Cómo podemos mejorarlos? Primeramente debemos conocer los elementos de la composición y después aprenderemos cómo distribuirlos aprovechando el espacio del plano. La composición consiste en disponer objetos dentro del plano para que el espectador sea atraído por ellos, provocando una impresión general de armonía, unidad, simplicidad y que al mismo tiempo transmita un mensaje. Uno de ellos fue descubierto desde la antigüedad y se conoce como la proporción áurea. La proporción áurea es una división del todo en dos partes, en donde se dice que la parte menor es a la parte mayor como la mayor es al todo. Veamos cómo se trazan dos segmentos que guarden entre sí la proporción áurea. Primeramente se traza el segmento AB. Se divide a la mitad. En el extremo B se levanta una línea perpendicular. Con el radio 1, que mide la mitad de A y B, se localiza el punto E. Se une A con E. Con radio 2 se traza un arco de B hasta D. Por último, con radio 3 se traza otro arco que va del punto D hasta señalar C, que es el punto de la proporción áurea. Ahora se tiene que el segmento AB está dividido en dos partes, si se considera que el segmento de recta AB es el todo. Entonces el segmento AC es la parte mayor. Y por último, el segmento CB es la parte menor. Al dividir el segmento de recta que se considera el todo entre el segmento mayor, el cociente o razón obtenida es 1.618. Y si se divide el segmento mayor entre el menor, se obtendrá el mismo cociente o razón.
Eso es lo que significa la expresión, que define a la proporción áurea. La parte menor es a la mayor, como la mayor es al todo. En otras palabras, los dos segmentos mantienen una relación constante y proporcional, unidos en un ritmo dinámico, recíproco y continuo, con un equilibrio armónico de proporción áurea. La proporción áurea, o número de oro, es entonces 1.618. Si a un rectángulo de formato de relación 4:3 le aplicamos estas proporciones sobre un lado menor y uno mayor, se podrán trazar líneas paralelas a dichos lados. En los puntos donde dichas líneas paralelas se cruzan, se obtienen 4 puntos que señalan la sección áurea en el interior del rectángulo. Estos puntos, A, B, C y D, son los llamados puntos fuertes. Sin embargo, por considerarse que medir con exactitud la proporción áurea resulta de gran dificultad, se ha llegado a usar comúnmente el rectángulo armónico, que también se define como regla de los tercios. La regla de los tercios consiste en dividir la base y la altura del rectángulo en 3 partes iguales, y a partir de esos puntos trazar rectas paralelas a dicha base y altura. El cruce de las rectas paralelas así obtenidas dará como resultado también 4 puntos fuertes, que serán considerados como base para la composición. El rectángulo armónico, o regla de los tercios, se usa comúnmente como referencia composicional en la fotografía cinematográfica y televisiva. Si colocamos los elementos principales de la imagen en la intersección de estas líneas, estos elementos atraerán más la vista del espectador. Su posición asimétrica en la imagen creará un equilibrio dinámico. La línea del horizonte no debe situarse en el centro de un cuadro. Es preferible situar la línea del horizonte de un paisaje sobre el tercio superior o inferior, en vez de hacerlo al centro. La elección del tercio superior o inferior dependerá de la importancia que adquiere el cielo o la tierra y de la altura en que se le coloque la cámara. Las composiciones que de ello resultan son más interesantes visualmente que si el plano de la imagen estuviera dividido simétricamente en 2 partes iguales. El mismo principio se aplica para las líneas verticales. Una composición basada en los tercios será más atractiva y dinámica que una donde la división está centrada. Otro de los criterios fundamentales de la composición es el balance. El balance es la característica de la composición que permite mantener el equilibrio de los elementos que componen el plano. El balance visual está relacionado con el peso psicológico que posee cada elemento del plano. Este peso visual no es un valor estable, sino que se modifica por la interacción de los elementos de una composición. El balance de la imagen estará afectado por factores modificadores del peso visual de un elemento. Se relaciona con el equilibrio de las masas. Un plano dividido vertical y horizontalmente en 2 áreas iguales produce un balance simétrico. Para entender este balance, se puede comparar con el principio de la balanza, la cual tiene pesos iguales a distancias iguales el uno del otro. Un plano con balance simétrico es adecuado, pero resulta aburrido al espectador. Siguiendo el principio de la balanza para explicar el balance asimétrico, se dirá que 2 pesos desiguales a distancias desiguales darán como resultado el balance asimétrico. Para lograrlo, se coloca el objeto de mayor peso más cerca del punto de equilibrio y se obtiene una composición asimétrica de dinámica armonía. En la imagen, aparece siempre un elemento central que se convierte en el centro de gravedad de la composición. Esto desbalancea la imagen y produce un estado de inestabilidad que genera sentido de movimiento y tensión. Dependiendo del balance existente en la composición, cambia la impresión que recibimos a través de la pantalla. Este es un balance por tamaño. Este es un balance por formas irregulares que tienen un peso mayor al de las regulares. Este es un balance por textura.
En esta imagen, el balance es por el contraste de colores más claros y más oscuros. El balance también se modifica por movimientos de cámara, lo cual se logra variando la distancia focal, la distancia de la cámara, su altura o punto de vista, o reajustando la altura del sujeto. La agrupación de sujetos, o bien modificando la iluminación, con lo cual se logra transformar el contraste tonal y los colores de las áreas. Existe asimismo el balance por edición. Por ejemplo, se logra un balance en una secuencia de persecución si el peso de un plano está a la izquierda, y enseguida se edita un plano con el peso a la derecha. O bien, un plano con movimiento de cámara seguido por uno sin movimiento. Incluso se puede lograr un fuerte desbalance con efecto de choque, editando dos planos con un desbalance en la misma zona del plano, o bien, con movimientos de cámara en sentido contrario. La pantalla del visor de la cámara de televisión tiene un recuadro de forma rectangular. Si no se desea que el público se pierda algo importante, será necesario efectuar la composición de manera que todos los detalles importantes queden dentro de la zona de seguridad de la pantalla del visor marcada por ese recuadro. Esto se debe a que la imagen proyectada en la televisión de uso doméstico en general se ve aproximadamente un 10% más reducida que la vista en el visor de la cámara. Hay algunos visores que indican esta zona. Cuando el visor de la cámara no tiene indicado el recuadro, se debe considerar un margen del 10% del mismo. De lo contrario, la imagen quedará truncada en la televisión doméstica. Por otro lado, es usual colocar créditos en las imágenes, sobre todo en programas de entrevistas, reportajes o siempre que se deban aportar datos sobre la imagen a cuadro. Para ello se considera un margen adicional del 20% del cuadro. En lo general, una imagen donde se ha considerado el rectángulo áureo, o bien la regla de los tercios, y en la cual se ha logrado un balance mediante cualquiera de los elementos que lo producen, es generalmente una imagen bella, pero en televisión se requiere algo más. Eso se debe a que la televisión es imagen en movimiento. Entonces tenemos que si se respeta la proporción áurea o bien la regla de los tercios y se busca un balance adecuado de la imagen, además de considerar los márgenes de seguridad, pues ya con esos elementos la composición resultante es muy estética, ¿verdad? Así es, sobre todo si se trata de una toma sin movimiento de cámara. Sin embargo, en la televisión las tomas no son como una foto fija. La secuencia en televisión nos narra una historia a través de imágenes en movimiento. Es decir, que el movimiento de las imágenes en televisión pues nos obliga a considerar otros elementos en la composición. Efectivamente, pero aún antes de que los objetos en la imagen estén en movimiento, su sola posición en el cuadro, la dirección de su mirada, el espacio que hay a su alrededor, ya crean por sí mismos una sensación de movimiento interno. O sea que aun cuando el sujeto esté sentado o sin desplazarse, hay movimiento en la imagen. No solo eso, hay interacción entre los elementos del cuadro. Todos ellos guardan entre sí una relación que podría asemejarse a un diálogo. En el cuadro nada está de más. Hasta el espacio vacío nos dice algo respecto al espacio lleno. Por eso debemos conocer las reglas de la composición, que nos dicen cómo se comporta un sujeto dentro del cuadro. Bien, pues eso es lo que tenemos a continuación. Si en la composición el camarógrafo ubica un sujeto dentro de un plano cualquiera, ya está informando algo por el solo hecho de colocarlo ahí.
Por ejemplo, al ver este sujeto, ¿qué está informando? Informa que el sujeto está desplazándose hacia alguna dirección. Indica también que está mirando hacia enfrente de él. Quizá esté viendo algo que está a menor altura que él. Ahora, al ver este otro sujeto, ¿qué informa? Primero que nada, da la impresión de que alguien lo sigue, y el sujeto está mirando hacia quien lo sigue. Además, indica que el seguidor es más alto que el sujeto. ¿No es así? ¿Y cómo se logra comunicar todo esto? Esta serie de mensajes llegan hasta el espectador debido a los elementos de la composición que se refieren a la posición del sujeto dentro del cuadro. Si analizamos cuidadosamente el primer ejemplo, se verá que tiene espacio ante él. Eso nos da idea de movimiento con dirección, siempre y cuando en la siguiente toma se coloque al sujeto que va siguiendo, logrando un balance por edición. Ahora, si la imagen se congela, sabemos que ese sujeto se mueve hacia adelante, hacia la dirección en la que hay mayor espacio. En cambio, con esta imagen, sabemos que alguien sigue al sujeto, aun cuando ese alguien no aparezca en el encuadre. Esto se logra dejando suficiente espacio a espaldas del sujeto. Se crea la fuerte sensación de que hay alguien a sus espaldas. Pero siempre se debe recordar, en estos casos, la necesidad del balance por edición. De lo contrario, se tendría una toma totalmente desbalanceada. Si se analiza después un encuadre distinto, los elementos de espacio alrededor del sujeto siguen siendo importantes. Aquí no hay suficiente espacio sobre su cabeza para crear una sensación de armonía. El encuadre carece de equilibrio, se percibe inestabilidad. Ahora, hay demasiado espacio sobre la cabeza. Parece que el sujeto está siendo aplastado por el cuadro. También se percibe inestabilidad. Para balancear el espacio sobre la cabeza, se toma en cuenta la posición de la mirada del personaje. Se debe hacer coincidir esa posición de la mirada con la primera línea horizontal del rectángulo áureo o de la regla de los tercios. Al lograr ese equilibrio, la toma adquiere armonía y sentido. La dirección de la mirada del sujeto a cuadro permite también establecer una relación con el resto de los sujetos presentes en la secuencia. En esta toma, se ve la relación que establece el hombre con la niña, aun cuando la niña no esté en el cuadro. Y en este cuadro, la niña establece relación con el hombre, aun cuando el hombre no aparezca en este encuadre. Pero, ¿qué sucede si además el sujeto está hablando con otro, como sucede en un encuentro entre dos personajes o en un programa de entrevistas? Es fundamental evitar las tomas de un personaje centrado en mitad del cuadro. Dejar espacio hacia la dirección de la mirada del sujeto hace sentir la presencia del interlocutor, aun cuando éste no aparezca en el encuadre. Tampoco es recomendable el uso de dos tomas de close-up contiguas. Se pierde la sensación de relación entre los sujetos y da la impresión de que están lejos uno del otro. Lo mejor es crear la sensación de presencia del interlocutor aprovechando la dirección de la mirada. También es fundamental la dirección de la mirada cuando un personaje está sentado y el otro de pie. Cuando se realizan intercortes con una persona de pie y otra sentada, las direcciones de la mirada de una y otra serán diferentes. Se debe dejar espacio hacia la dirección de la mirada de cada personaje. Ahora bien, si se tienen planos de tamaño diferente, podría haber una discrepancia que hiciera perder la relación entre los interlocutores. Cuando se utilicen planos de tamaño diferente, se evita la discrepancia colocando la mirada de ambos personajes a la misma altura. En la toma de cualquier personaje, el fondo es un elemento de particular importancia. Esta toma demuestra el mal uso del fondo y cómo puede distraer o interferir con la escena. Para evitar cosas como esta,
El fondo debe estar balanceado con el primer plano, mantenerse detrás de la acción sin interferir ni atraer la atención del espectador por su movimiento o su colorido. Hay varias consideraciones que hacer respecto al fondo. Primero, este no debe tener el mismo color o tono que el sujeto, porque la toma se fusionaría. Debe eliminarse cualquier objeto fijo o en movimiento que atraiga la atención del espectador, distrayéndolo o confundiéndolo. Existen ciertos casos de interferencia del fondo con el sujeto que producen sensaciones particularmente desagradables, así que deben conocerse para poder evitarlos. Uno de ellos es cuando una línea vertical coincide con el centro del personaje. Parece que el personaje está cargando una columna o bien se divide el cuadro en dos partes simétricas, lo cual rompe la armonía visual. Otro caso de interferencia del fondo aparece cuando una línea horizontal coincide con la vista del sujeto. Parecería que esas líneas atraviesan los ojos o la cabeza del personaje. Si la línea horizontal atraviesa el cuadro a la altura del cuello del personaje, parecerá que le corta por el cuello. Por lo mismo, este error de composición se denomina toma degolladora. En general, se debe eliminar todo elemento del fondo que interfiera con el sujeto, creando sensaciones desagradables. A veces no es posible retirar los elementos del fondo. En ese caso, la cámara deberá desplazarse hacia un mejor ángulo, desde el cual no se creen sensaciones desagradables por interferencia del fondo. Pero si no pudieran retirarse los elementos desagradables ni desplazar la cámara, existe un procedimiento óptico para anular la interferencia del fondo. Para ello se abre el iris o diafragma de la cámara, lo cual reduce la profundidad de campo. El exceso de luz producido se corrige con un filtro de densidad neutra. Así el fondo queda suavizado. Los elementos de la composición, relativos al espacio sobre la cabeza en el plano, a la dirección de la mirada y al fondo del sujeto, son un complemento a los elementos básicos del rectángulo áureo o a la regla de los tercios, al balance y al margen de seguridad. Conocerlos y aplicarlos permitirá al camarógrafo expresar en sus composiciones una mejor relación entre los sujetos de las tomas. Además, fortalecerá la interacción entre esos sujetos y el espectador. Y todos esos elementos relativos al espacio sobre la cabeza libre del plano, a la dirección de la mirada y al fondo del sujeto, ¿son realmente tan importantes para informar lo que está sucediendo? Claro, existe la necesidad de respetar la dirección de la mirada, pues de lo contrario se vería invadido el espacio de los interlocutores. Además, si no se respetan las reglas referentes al fondo del sujeto, podríamos tener tomas que no comunicaran aquello que queremos informar y crearan confusión e incluso sensaciones de rechazo y desagrado. ¿Y el espacio libre en el plano por qué es tan importante? Como hemos visto, ese espacio libre en el plano se hace necesario para crear movimiento interno en el cuadro. Por ejemplo, en una imagen como esta, comunicaremos la sensación de que la niña está atrapada. Se siente peso sobre ella, pero si se desplaza ligeramente el punto de vista de la cámara, dejando suficiente espacio libre, el sujeto queda ubicado con suficiente libertad, ya no parece aplastado, ¿verdad? Y esto lo hemos logrado con solo un ligero desplazamiento de la cámara. Pero también puede lograrse cambiando la distancia focal del lente zoom. El camarógrafo cuenta con diversos recursos para modificar una composición. Además existe la necesidad de dar belleza y armonía a nuestro encuadre, y eso complementa lo que tenemos que decir, como sucede con las líneas dominantes que a la vez cuentan algo, completan la narración y embellecen el plano. Y eso es parte de lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Líneas dominantes, perspectiva, énfasis por la posición del sujeto en el plano. Así es. Aún quedan por mostrar muchos de los recursos con que cuenta el camarógrafo para comunicar lo que desea a través de su composición.
Las reglas de la composición están basadas en ciertas tendencias, ya sean naturales o culturales, de la forma en que leemos las imágenes. Una de esas tendencias es la de enfatizar más el lado derecho del plano. Esto se debe a que en general la mirada del espectador se desplaza sobre la imagen de izquierda a derecha. Por eso, en el lado derecho se tiene una sensación de conclusión del movimiento, mientras que en el lado izquierdo existe una sensación de inicio del movimiento. En general, resulta de mayor énfasis el lado derecho del cuadro. Por eso, si en una toma donde dos personajes conversan se quiere enfatizar al que habla, se le colocará del lado derecho. Pero si se quiere enfatizar al que escucha, es este quien deberá colocarse del lado derecho. Los personajes colocados a la derecha de un objeto, incluso de uno tan grande como un edificio, tendrán mayor peso visual en el espectador. En cambio, si se colocan a la izquierda, el edificio tendrá el mayor peso en la composición. El camarógrafo debe conocer las cualidades de composición que tiene cada posición del sujeto dentro del cuadro, para obtener de ellas el sentido dramático o estético que se desea. La perspectiva es la apariencia que adquieren los objetos debido a la distancia que guardan con respecto al ojo del observador. Por ejemplo, al observar un objeto simple, la perspectiva hace que el extremo más alejado del ojo parezca más pequeño que el extremo cercano. Claro está que no es más pequeño, solo lo parece, debido a la distancia que guarda respecto al observador. Esa es la perspectiva que durante siglos se ha utilizado profusamente en la pintura, y se conoce como perspectiva lineal. El efecto general de esta perspectiva lineal es que produce líneas de convergencia hacia un punto con un ángulo determinado. Pero además existe otro tipo de perspectiva, que también ha sido conocida por los pintores paisajistas durante siglos. Es la que se llama perspectiva aeroluminosa. Esta se basa en el cambio de nitidez y claridad del contorno y matices de los objetos a medida que estos se encuentran a mayor distancia del espectador. Ese cambio de contornos y matices se debe a que la atmósfera absorbe la luz y eso transforma la apariencia e incluso el color de los objetos, tendiendo hacia el azulado o violáceo mientras más lejanos son los objetos. En televisión, se tiene una pantalla de 2 dimensiones, que es el campo visual del espectador. El camarógrafo debe recrear la perspectiva, de modo que se asemeje a la percepción visual directa. Así que se debe crear la sensación de 3 dimensiones. Para ello, se recomienda buscar siempre una sensación visual de profundidad, que le dará mayor realismo a la representación visual de los objetos. Esa sensación de profundidad se puede lograr de 2 maneras: virando el ángulo de la toma y colocando objetos en primer plano. El virar el ángulo de la toma se efectúa como sigue. En vez de hacer una toma de frente que se verá necesariamente plana, se vira el ángulo de la cámara aproximadamente unos 45 grados. El resultado es una sensación mayor de profundidad y perspectiva. El segundo método para lograr profundidad visual es la colocación de objetos en primer plano, dispuestos de manera estética y siempre respetando la regla de los tercios y el balance. Un buen primer plano dará mayor nitidez al fondo, sobre todo si se busca el balance. Por ejemplo, un primer plano sombreado y oscuro contra un fondo sumamente claro y brillante dará como resultado una toma de mayor relieve y profundidad. Un elemento adicional de la composición es el ángulo de la toma. Si se varía el ángulo de la toma, puede darse mayor o menor información sobre la escena, incluyendo o excluyendo elementos del entorno. Por ejemplo, si solo vemos a la niña en esta toma, se supondría que está triste. Quizás se piense que va a llorar. Pero al incluir lo que sostiene entre las manos, veremos que en realidad se está concentrando en abrir el empaque. Así, queda demostrado que las variaciones del ángulo de la toma son importantes para comunicar el sentido de la composición.
Otro elemento fundamental de la composición es el que dispone los elementos de la toma y sus contornos para comunicar algo. Uno de los elementos simbólicos que transmiten o sugieren sensaciones, reacciones y emociones son las líneas dominantes en el plano. Los distintos tipos de líneas evocan ciertas asociaciones de ideas en el espectador. Estas líneas pueden ser contornos de objetos, líneas imaginarias, edificios, árboles, vehículos, mobiliario, etc. Por ejemplo, la línea recta favorece la impresión de vigor, franqueza y virilidad. En cambio, la línea curva se asocia a la elegancia, flexibilidad, femineidad, movimiento, gracia, encanto. Es una línea que representa belleza y movimiento refinado. La línea quebrada produce una sensación de informalidad, indecisión, irregularidad o desorden, mientras que la línea horizontal ofrece estabilidad, serenidad y reposo. Sin embargo, el uso excesivo de esta línea se vuelve monótono. Una recta vertical da un efecto psicológico de importancia, autoridad o superación. Esta línea es más atractiva que la horizontal. La línea diagonal da una impresión de fuerza, actividad, innovación y cambio de movimiento. Es muy llamativa y tiene la capacidad de mantener el interés, por lo mismo es la más dramática y excitante. Estas líneas, dependiendo de su intensidad, aportan diferentes efectos psicológicos. Cuando la línea es de perfil, aguda y fuerte, transmite claridad, resplandor y excitación. Cuando es suave, expresa tranquilidad y paz. La intensidad de las líneas se puede incrementar o disminuir dando mayor o menor profundidad de campo, es decir, afocando o desafocando la línea. El uso de líneas dominantes es un recurso adicional para embellecer y dar sentido a la composición. El camarógrafo debe estar atento y observar el lugar donde se esté grabando, para aprovechar de manera óptima los elementos disponibles a su alrededor. Un elemento adicional de la composición es la forma en que se disponen en el cuadro los objetos y personas. Estos patrones se asocian con algunas formas naturales, artificiales o abstractas. Pueden ser figuras geométricas e incluso la silueta de algunas letras. Por ejemplo, existe la composición de patrón cuadrado, que transmite equilibrio, pero también cierta rigidez. Se puede dar a la composición simplicidad o sugerir la idea de enfrentamiento, distribuyendo los objetos en forma de ángulo recto. Esta distribución también es conocida como forma de letra L. Se presenta la línea horizontal como base y la línea vertical la complementa. Un triángulo sugerido por la disposición de los objetos transmitirá la idea de estabilidad, fuerza, pero también, en una secuencia dramática, puede percibirse como clímax o coincidencia. Disponer personas u objetos en círculo guía el interés del espectador en un movimiento continuo. La forma de letra S transmite elegancia, intereses diversos y un movimiento de cierta belleza. La letra Z es un patrón de composición útil para establecer cambios radicales en una trama dramática o en el curso de cualquier exposición. Esta forma estimula el interés. También existe la disposición en cruz, que da impresión de unión entre los elementos, produce un sentido de unidad y fuerza en la imagen. Por último, se debe considerar también la forma radial, un patrón donde la intensidad de la escena tiene un foco donde se concentra el interés o el impacto de la toma. La posición del sujeto en el cuadro, la perspectiva, el ángulo de la toma, las líneas dominantes y el patrón de la composición son factores que le dan al plano una intencionalidad psicológica o peso visual muy específicos y están a disposición del camarógrafo cuando éste domina los elementos de la composición. Entonces, las líneas dominantes pueden ser imaginarias o ser verdaderos contornos de los objetos. Así es, y el camarógrafo te va a disponer de los elementos con que cuentan el entorno para dar interés a sus composiciones.
Y con respecto al ángulo de la toma, ¿es realmente muy importante considerar el trabajo del camarógrafo? Siempre es posible para el camarógrafo aportar un sentido completamente personal a una toma. La inclusión o exclusión de elementos del plano a través de la variación del ángulo de la toma puede transformar totalmente el sentido de un plano, como hemos visto. Así que no debemos dejar de aprovechar un recurso tan valioso para comunicar mensajes que pueden ser creados por el camarógrafo. Ujú, pues sí. Y aún hay otros elementos de la composición que el camarógrafo deba conocer y dominar para el desempeño de su trabajo. Así es, el movimiento del sujeto dentro del plano también posee una significación que impacta la emotividad y el intelecto del telespectador, orientándolo hacia una interpretación de nuestra imagen. Además, existen los efectos psicológicos y estéticos de los colores, que han sido aprovechados desde la antigüedad para transmitir emociones. Los movimientos tienen cualidades psicológicas y estéticas que transmiten informaciones visuales y emocionales. Dependiendo de la dirección hacia donde se dirige el objeto en movimiento, la impresión varía. Un movimiento de izquierda a derecha es el que da impresión de mayor naturalidad al espectador. Un sujeto moviéndose en esta dirección no estimula mayormente el interés del auditorio. Puede hacerle sentir tranquilidad, pero también aburrimiento. En cambio, un sujeto que se mueve de derecha a izquierda en el cuadro imprime determinación a su movimiento, como nadando contra la corriente. Este movimiento hace sentir al espectador que ese sujeto tiene un peso dramático fundamental en la escena. Un movimiento en ascenso de izquierda a derecha representa un esfuerzo cómodo. Pero si asciende un sujeto u objeto siguiendo la trayectoria de derecha a izquierda, se percibe una sensación de fuerza de voluntad y de un ascenso difícil que involucra fuerza de carácter. Cuando el sujeto u objeto descienden de izquierda a derecha, se tiene la impresión de que simplemente están bajando. Sin embargo, descender de derecha a izquierda sugiere que hay rapidez en el descenso, aun cuando esto no sea evidente en la velocidad misma del movimiento. Un personaje que se acerca a cámara viniendo del fondo imprime vigor a la escena. Este tipo de movimiento espiroidal transmite alegría. Un desplazamiento zigzagueante como este infunde sentimientos de temor o ansiedad. En cambio, si el sujeto se balancea o se pasea de un extremo a otro, se induce la idea de la monotonía. Por último, los sujetos u objetos que se mueven alejándose de un foco imprimen la sensación de amotinamiento o rebelión. El conocimiento de las sensaciones que son inducidas en el espectador con cada tipo de movimiento interno permitirá al camarógrafo acentuar el objetivo dramático de cada escena. Los colores poseen la cualidad de transmitir sensaciones y sentimientos, a los cuales están asociados culturalmente. A menudo, el simbolismo cromático se descuida o se emplea de manera casual. Esto lleva a dejar en manos del azar una valiosa fuente de sentidos y emociones que se pueden depositar en una composición de manera consciente y sistemática. Cada color puede provocar en el espectador reacciones que van desde el placer al rechazo, y por lo mismo, el camarógrafo debe conocer las implicaciones simbólicas de los colores. El rojo produce una tendencia al apasionamiento, al entusiasmo, a la toma de riesgos, a la excitación. El naranja o anaranjado tiene un simbolismo de energía, animación o seducción. La jovialidad, los celos o el progreso están implicados en la impresión que causa el amarillo. Sensaciones de serenidad, felicidad, juventud, frescura o incluso cierta pasividad son lo que se obtiene cuando se recurre en el cuadro al color verde. Los matices del verde, que tienden al azul, generan un ambiente de tristeza o calma,
pero también puede dar la impresión de que algo es verdadero. El violeta puede asociarse con la elegancia, la nobleza o el misterio, pero si sus matices tienden al azul, evoca la imparcialidad o la ilusión. El color blanco ha sido utilizado desde tiempos antiguos para dar la impresión de inocencia, claridad y pureza. En pocas palabras, evoca la idea del bien. También el gris se ha asociado desde tiempos remotos con la idea de lo turbio, pero puede representar calma o dar la idea de que algo es común e incluso mediocre. El negro es otro de los colores favoritos desde la Grecia clásica, para representar presagios, siniestros, maldad, depresión, misterio, injusticia o silencio. En general suele usarse en contraposición al blanco como manifestación del mal. El color contribuye a la creación del espacio plástico de la imagen. Posee la característica dinámica de producir el contraste. El contraste cromático puede analizarse a nivel de calidad y cantidad. La calidad se refiere a los colores mismos, mientras que la cantidad depende de su saturación en la imagen, con lo cual aumenta el contraste. El color también produce movimiento. Por ejemplo, el azul tiende a comprimirse y el amarillo a expandirse. También poseen cualidades térmicas. La gama de colores de la parte central del espectro, del verde al azul, se denominan fríos, mientras que la gama del verde hacia el rojo se consideran colores cálidos. Los tonos cálidos producen la sensación de que están acercándose al espectador. En cambio, los fríos parecen alejarse. El blanco es la suma de todos los colores y se considera cálido, mientras el negro, considerado como ausencia de color, es frío. Estos efectos y simbolismos han sido empleados en diversas tradiciones culturales y hoy en día siguen produciendo un impacto en el espectador que el camarógrafo podrá aprovechar para enriquecer el sentido de su composición. Entonces, ¿podemos decir que existen reglas para la composición de imágenes? Así es, podríamos enunciar estas reglas brevemente de esta manera. Los movimientos hacia la cámara y alejándose de la cámara son más tridimensionales que el movimiento sobre un plano horizontal. Se debe evitar la disección de cualquier toma o de su fondo, con líneas verticales, horizontales o diagonales. Nunca componer un encuadre complejo y desordenado. Procurar la toma más sencilla y directa posible. En general, para cualquier objeto simétrico, si se capta con un ángulo que no sea exactamente de frente, se incrementa el interés pictórico de la toma, pues se recrea en ella la perspectiva. Evitar tomas frontales y de fondo blanco. Se recomienda agregar planos horizontales y verticales en la composición del encuadre. Variar la iluminación de los distintos planos de una escena también es recomendable y agrega perspectiva. Un objeto en movimiento es más atractivo que un objeto inmóvil. Los personajes femeninos tienden a atraer más la atención del televidente. Se debe tener especial cuidado con la dirección. Por ejemplo, respetar el espacio necesario hacia la dirección de la mirada. Todos estos elementos deben ser aprovechados por el camarógrafo para hacer que la función de la imagen se cumpla. Y su función primordial en el lenguaje audiovisual es siempre uno, comunicar una idea. Eso es todo por hoy. Nos esperamos en la próxima sesión de nuestro curso acerca de los movimientos de cámara. Hasta entonces.